fuera, pintarse la cara con la esperanza de entrar al futuro con el corazón. Segunda campaña de salud ampliada, resonancia magnética espectral, análisis de física cuántica, función gastrointestinal, función hepática, función de la vesícula biliar, función pancreática, función renal, función pulmonar, próstata, ginecología y función reproductiva, exámenes, desintoxicación, desparasitación, evaluación médica, fisioterapia y kinesiología, psicología, psiquiatría, estrés, depresión, ansiedad, alcoholismo, drogodependencia, medicina molecular, medicina tradicional, medicina integral, terapia neural, acupuntura, moxibustión, nutrición, salud sexual y reproductiva, cosmetría y belleza. Horarios de atención de 8 a 12 y de 15 a 19. Supereduca, comunicación, escrita, radial y televisiva, presenta. Circuito electoral, los candidatos, las propuestas, las mentiras y las verdades. Circuito electoral, porque usted es lo más importante. Circuito electoral. Hoy en el circuito electoral han habido noticias, para unos buenas, para otras malas, para otros serán indiferentes. Ha habido una marcha del movimiento al socialismo, han llegado bastantes cocaleros, dicen unos como 10 buses, otros dicen menos, otros 10... Lo cierto es que han llegado. Primero en la mañana estuvieron en el Tribunal Constitucional Plurinacional presentando un documento de respaldo a la repostulación de Evo Morales, lo que piden en el Tribunal Constitucional. Ese, digamos, el tema de la mañana. En la tarde, la información, quiere que se divide en dos, la marcha. Bueno, está bien la marcha, pero yo creo que más importante que la marcha, aunque para los del MAS debe ser importante la marcha, ha sido la resolución que sacó el Tribunal Constitucional Plurinacional en torno a la hoja de coca, dando la razón, favoreciendo con su resolución a los cocaleros del Chapare, no a los cocaleros de los Yungas, que han señalado que tendrán un ampliado y que mañana en la mañana darán una conferencia de prensa en el departamento de La Paz, por mañana día sábado. Digo, favoreciendo al Chapare, o a los cocaleros del Chapare, porque se ha decidido o han decretado que es totalmente constitucional la ley de la hoja de coca. Ayer el colectivo LGBTI se sintió muy mal porque la resolución del Tribunal Constitucional Plurinacional les prohíbe, entre otros temas, el adoptar hijos y también tener matrimonios regulares. Es decir, no creo que sea tanto la fiesta, sino como el hecho jurídico de que con un matrimonio pueden garantizar herencias, pueden garantizar compartir bienes. Ese es el tema. Restan 2 sentencias que pueda dictar el Tribunal Constitucional Plurinacional, porque hace algunas semanas el señor Vacallesa dijo, antes de nuestra vacación
que va a ser entre el 10 y el 13 de diciembre, ya falta poquito, falta un mes, vamos a resolver los temas más importantes. Bueno, para mí todos deberían ser importantes, porque si hay algún tema pendiente que está en el Tribunal Constitucional Plurinacional, aunque no tenga que ver con el presidente, aunque no tenga que ver con los cocaleros o con el TIMIS, debería ser importante. Pero no, ellos han determinado que son 4 temas importantes. El del TIMIS, que todavía no han resuelto, el de la reelección de Evo Morales, que todavía no han resuelto, el del LGTB, algo por ahí es, con gays, transgénero, lesbianas, me confundo en las siglas, y el otro tema que hoy sacaron de la coca. Y don Marco Valdivieso ya está con camisita blanca, pantalón oscuro, para hablar de eso. Hay otro tema interesante, los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, los primeros Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud 2020 van a ser en Sucre. ¿Por qué es importante? Por 2 razones. Porque La Paz está postulando a ser la sede de los Juegos Bolivarianos de mayores, pero eso es el 2021, y el 2020 postulaba Sucre para ser los primeros Juegos Deportivos Juveniles Bolivarianos. Claro, a Sucre nos han dado, ha sido un buen lobby, desde luego, y no van a decir el 2020 en Sucre, el 2021 en La Paz. Se hicieron ganar los de La Paz. Me cae una sonrisa, bueno, pero después otros dirán, claro, ese es regionalista, prefiere a su ciudad, así nomás había sido. Vuelvo con la pausa con Marco Valdivieso y después en la segunda parte del programa hablaremos de los Juegos Bolivarianos de la Juventud. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM, siempre contigo. Se impuso el principio de autoridad. Los micreros acatan el plan de reordenamiento vehicular. Después de muchas décadas, tenemos una ciudad segura y ordenada. El plan de reordenamiento vehicular permite a los ciudadanos desplazarse con mayor facilidad por las calles del centro y del mercado campesino. Sucre, ciudad segura y ordenada. Iván, el alcalde de todos. Expo Sucre Internacional. Jueves 9, Noche San Mateo, con popcorn. Gravedad cero. ¿Cómo te gusta a ti? New Crazies Band y la extraordinaria presencia de toda la música de Grietos del Futuro la vas a tener jueves 9 de noviembre en la Expo Sucre. Viernes 10, Noche Paseña, Zona Pública, Andy los Bros, Sin Ley y el ritmo inconfundible de Fandango. Sábado 11, Noche Francesa y lo mejor de la Sonora Dinamita. Domingo 12, Noche de Clausura y Código Rojo. Y cerramos la feria con A Banda Sombra. Saluda a Banda Sombra. Bueno, miren, a ver, queridos televidentes, miren, tenemos nosotros un hospital donde han ido a parar muchos de los nuestros, nosotros hemos ido a parar y hemos tenido unos ángeles de caridad, han tenido que dejar hace unos meses el Hospital Santa Bárbara después de más de un siglo de estarnos ayudando y socorriéndonos a los chuquisaqueños. Y se van, pero se van cargando una deuda que no es suya. Pues no puede ser, aportamos todos en esa cuentita. El APAS recomienda las instalaciones de tanques de almacenamiento de agua en inmuebles particulares, instituciones públicas y privadas. El almacenamiento de agua potable en los tanques permitirá contar con reservas de líquido elemento ante cualquier emergencia, eventualidad, escasez o falta de agua.
Estos depósitos deben estar preferentemente ubicados en las partes altas, en terrazas, techos, azoteas y otros. Los tanques o depósitos de agua deben ser lavados y desinfectados con lavandina diluida cada 6 meses. El APAS, cuidar el agua es una responsabilidad de todos. El APAS es regulado y fiscalizado por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico. Cuidamos la calidad desde el inicio del proceso. Controles permanentes avalan nuestras certificaciones. Sumamos nueva tecnología a nuestra experiencia. Esta es la nueva planta de Concretec, produciendo en Sucre para Chuquisaca y Bolivia. Trabajamos cada día en el proceso de elaboración de nuestro producto estrella, la mejor vigueta que podemos brindarle, además de hormigón premezclado y plastoformo de alta resistencia. En Concretec creemos que la calidad es lo que hace diferente a las grandes obras. Por eso nuestro servicio es personalizado y a domicilio, cualidades que solo encontrará en la vigueta con el sello Concretec. Adherencia máxima, material superior, mejor ajuste, óptima traba, acero y hormigón de máxima resistencia. Valor concreto para su construcción. Concretec, concreto y tecnología. Y seguimos. Tu peso vale en primavera. Vuelve el descuento en el costo de instalación. Y con solo un boliviano, conéctate al mundo con Cotesnet. No dejes pasar esta oportunidad y suscríbete a cualquiera de nuestros planes. Descuento válido desde el 9 de octubre hasta el 23 de noviembre de 2017. Porque lo mejor es estar conectados para vivir sin límites junto a Cotesnet. Esta entidad está regulada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. CESA le recuerda que debe pagar puntualmente sus facturas de luz. No se quede a oscuras. Pague mes a mes. Cancele puntualmente. Evítese cortes, así ahorra tiempo y dinero. No pague por reconexiones innecesarias. Sea puntual con sus facturas de luz. CESA, su empresa, la energía del desarrollo. Empresa supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad, AE. Desde Sucre, para todo el mundo, Capital TV. Capital TV. Ingresa a radiocapitalbolivia.com, dale clic a play y disfruta de nuestra programación. Capital TV. Circuito electoral. Bueno, ¿cómo está Marco? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas ¿Bien? noches. Bien. ¿Feliz, contento? ¿Fue a la marcha esta tarde? Me va a decir que no. Marcha, he visto, pero sí había, había alguien, una delegación en el tribunal haciendo contrapeso. Sí, claro que sí. del Chapare, ¿no? Vinieron en la mañana y ya sabían que iba a salir. Sí, estaban como festejando, sacándose fotos. Parece que ya sabían. Parece que ya sabían. Claro, pues, han llegado a festejar. Y han llegado bastantes. Con trajes de gala. Bastantes han llegado. Varios buses, me dice. Puede ser, pero yo he visto una delegación de unas 50 personas posando en el Tribunal Constitucional con huipalas, sus banderas de cocaleros y sindicatos, ¿no? Usted, Marco, además ha sido constituyente. Fui candidato también. Sí, fui candidato a la Asamblea, fui asesor en la Asamblea Constituyente. ¿No? Claro que sí, fui candidato, fui presidente de la Comisión Nacional del Colegio de Abogados de Bolivia para la Asamblea Constituyente. Y teníamos una plataforma muy buena, pero se metieron los partidos políticos y nos desarmaron totalmente. Pero estuve en la Asamblea como asesor también, ¿no? He estado asesorando a la Comisión del órgano judicial. Precisamente. Sí, en el Colegio Junín hemos trabajado ahí. Y bueno, siempre dedicado a este tema que es tan importante, que es la Constitución. Si no sale a favor de nosotros, dicen los del MAS, en el Tribunal Constitucional Plurinacional, otros dicen que no va a salir, ya está todo cocinado. Bueno, pero si no sale, tenemos varias opciones. La última opción sería la renuncia del presidente algunos meses antes de que termine su mandato. ¿Esa opción es posible
jurídica constitucionalmente? Yo les había advertido hace tiempo, Wilson, la Declaración Constitucional 3/2013 sobre la ley de aplicación normativa, la primera reelección, donde se dice que Bolivia ya es un estado plurinacional y ya no es la república, por tanto empezamos de cero y la elección también corre de cero. Con ese argumento se habilitó al presidente Evo Morales para un nuevo periodo. Esa misma sentencia reconoce que la Asamblea Legislativa, ¿no es cierto?, que el MAS tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa, puede también a través de leyes interpretar la Constitución. Y he escuchado a la senadora Nélida Cifuentes recuperar precisamente el argumento de esa sentencia y decir franca y expresamente que ellos pueden en la Asamblea Legislativa habilitar a Evo Morales para un nuevo periodo. Esa sería otra posibilidad. Pero ¿está algo escrito en...? Es interpretación de la Constitución, o sea, el Tribunal Constitucional ya ha dicho que es posible. Se ha dicho que es posible. Claro, ha dicho, la Constitución tiene una previsión, por regla, control concentrado de constitucionalidad, que solo interpreta la Constitución el Tribunal. Pero en esta declaración del 2013 ya el Tribunal le da esa atribución, esa potestad, facultad al legislativo. Se desprende de su monopolio para la interpretación y permite que otro órgano, en este caso político, interprete la Constitución. Eso obviamente desorganiza la previsión del constituyente, pero ya está ahí. Por eso yo, Wilson, reclamaba y decía, ¿por qué la oposición está en este momento rasgándose las vestiduras y tirándose de los cabellos cuando ya este tema ya había sido dilucidado el 2013, la reelección que han hecho desde el 2013 hasta el 2017 para evitar precisamente estas situaciones que ahora estamos atravesando? Marco Valdivieso, usted es constitucionalista. Mario Condolio hoy me está acompañando en los controles. Si esta camarita de Marco la trae aquí para que no se le vea solamente su lado, vamos a hacer. Marco, ¿y qué podían haber hecho los opositores desde el 2013 hasta ahora? ¿Qué adelantarse. Una vez agotada la vía del sistema nacional, podían acudir al sistema interamericano. ¿Ya deberían haber hecho? Ya, o sea, el sistema interamericano no resuelve una acción en 2 años, en 3, a lo mejor 4 o 5 años, y si le apuramos mucho y decimos que es urgente 3 años, bueno, una cautelar podría ser, ¿no es cierto?, una precautoria a la Comisión o la Corte. Pero usualmente la Comisión, la Corte Interamericana demora 5 años o más para emitir una decisión. Ahora, en una cautelar uno puede decir que mientras... Que se detenga, que pare. Pero entonces no han hecho eso, que se han dormido. O sea, el tema es es un show político, ¿no es cierto?, donde piensan que solamente a través de los medios de comunicación se atacan y de todo, pero no hay nada concreto. Recién el MAS ha puesto en tela de juicio, en el tapete y sobre la mesa, este tema de la reelección que se había congelado durante 4 años con el memorial que han presentado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y este tema, Wilson, si lo va a resolver el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, agotada nuevamente la vía interna, seguramente la oposición ya ha corrido a la Corte Interamericana, y los demás han ido por su detrás, los del MAS, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente van a acudir a la Corte Interamericana para pedir que defina precisamente esta situación. Estamos hablando de cuándo, 2017 sale, Wilson, sale hasta antes de fin de año. De fin de año la sentencia. 2018, han dicho por lo menos. 2019 no creo que la Corte resuelva en 2 años, salvo que tenga, no sé, que se den circunstancias pero extraordinarias para que la Comisión logre resolver antes de la repostulación de Evo Morales, que es el 2019. Entonces, no hay mucha esperanza porque les digo, usualmente duran 5, 6, 10 años, 12 los fallos de la Comisión de la Corte Interamericana. Entonces, en el mejor de los casos, si se acude al sistema interamericano, el 2020
quizás tengamos una decisión definitiva sobre este tema. Pero ya cuando ya pasado. Y además, si es que no les gusta esta forma de definir de la Corte Interamericana, siempre pueden optar por lo que tú dices, que renuncie faltando los 90 días, o que se le elija al ciudadano fulanito y a Evo como vicepresidente. Esa es la otra y que el fulanito solo salga en los medios de comunicación, y el que gobierne realmente, y que todos sepamos que está gobernando, es Evo Morales. Esa es la otra. ¿Esa alternativa constitucional no, sí, pero es una solución política. Ya. Por eso cuando los demás dijeron que impida que eso se pueda hacer, pero no, en la universidad se ha hecho. Por supuesto, Wilson, o sea, la norma, la Constitución tendría que ser respetada primero por los propios gobernantes, ¿no? Pero lamentablemente la Constitución se convierte algo así como una camisa de fuerza para los gobernantes, ¿no? Porque le dice a Evo Morales, tú te reeliges solo una vez, ya no le gusta, entonces él quiere vulnerar, quiere mover y cambiar la Constitución. Lamentablemente, en este caso, el respeto a la Constitución está implícito dentro de cada uno de nosotros que somos los ciudadanos. Los propios gobernantes tendrían que dar ese ejemplo de respeto a la Constitución política del Estado. Y lamentablemente no tenemos en Bolivia una cultura democrática de respeto a las reglas que nosotros mismos nos hemos impuesto, la Constitución. Entonces, constitucionalmente no debería, Wilson, ni siquiera habérsele preguntado al pueblo boliviano si quieren o no reformar el 168 de la Constitución, porque ese artículo nos protege a nosotros, es parte de la protección del sistema constitucional contra el monopolio, la arbitrariedad, las dictaduras y obviamente el autoritarismo que hace el ejercicio del monopolio del poder. Pero la forma de cambiar algo en la Constitución es con un referéndum, y eso se ha hecho. La Constitución dice, se cambia con referéndum, ¿no es cierto? Se cambia parcialmente con referéndum. Se cambia totalmente con constituyente, pero la constituyente para aprobar sus propuestas o reformas también tiene que ir al referéndum. Ese referéndum es el principio de soberanía popular, ¿no? En un Estado democrático, Wilson, gobierna el pueblo, manda el pueblo. El gobierno obedece, es un instrumento del pueblo, así tendría que ser. Pero lamentablemente los gobernantes que se hacen del poder se olvidan que están al servicio del pueblo y quieren utilizar todo ese poder para ellos, para sus amigos, para su partido. Se da en todas partes. Por eso yo te digo, constitucionalmente no es viable una reelección. Constitucionalmente no podría el Tribunal Constitucional aceptar una demanda que pueda modificar por vía de interpretación la Constitución. Pero ya lo ha hecho y nadie ha dicho nada, ¿no es cierto? Y en estas circunstancias lo que quedan son alternativas políticas, pero constitucionales ya no. A ver, ¿qué impediría que constitucionalmente no pueda habilitarse Evo Morales si es que renuncia unos meses antes a su cargo de presidente? Bueno, la Constitución es clara, ¿no es cierto, Wilson? O sea, la previsión constitucional es la siguiente, Wilson. El monopolio de poder es malo, es peligroso. Si tú eres dirigente, presidente de una institución, de un Estado, mucho tiempo, tú vas a moldear tu entorno para beneficiarte a ti, para beneficiar a tus partidarios, y vamos a acabar como México, con un sistema de partido único, ¿no? O como Cuba, o como, bueno, estos sistemas de las democracias socialistas. Pero la Constitución establece formas para evitar ese autoritarismo, es decir, Wilson, la historia nos ha enseñado, sin excepción alguna, no hay un solo caso, donde una persona, por más buenito, más altruista que haya sido, haya gobernado y no haya degenerado su gobierno en tiranía. El ser humano más respetable, más responsable, buena gente, que asume el poder, se corrompe. El ser humano que ejerce poder sin control se vuelve y se convierte en tirano, en autoritario. Y la Constitución tiene formas de prohibir el monopolio del poder. Y nos dice, por ejemplo, no se puede concentrar el poder en un solo órgano o en una sola persona. Y parte de ese esquema de prohibición del monopolio del poder es precisamente
prohibir la reelección indefinida, ¿no es cierto? Porque nos dice, va a haber reelección, pero por una sola vez, nunca más. Y es más, yo, Wilson, no estoy de acuerdo con la reelección. Yo creo que nuestra constitución anterior era más sabia. Decía, hay una elección, la próxima ya no. Tú te quedas descansando y ya no vas a ser candidato. Pasa un nuevo periodo constitucional y recién vuelves a candidatear. ¿Qué han pasado, Wilson? Más de 10 años, 11 años ya que estamos en gobierno del MAS. Ha acaparado, ha hegemonizado nuestras instituciones. Poder judicial. ¿Quién me puede decir ahora que no existe influjo del Ejecutivo sobre el Judicial? Legislativo, 2/3. Electoral. ¿Quién me puede decir que el Tribunal Supremo Electoral o los departamentales no están, ¿no es cierto?, exentos del influjo del MAS? Absolutamente. La Fiscalía, el Ministerio Público, el defensor del Evo, digo, el defensor del pueblo, también está hegemonizado. Wilson, las universidades, las Fuerzas Armadas, la policía, los canales de televisión, las radioemisoras. ¿Me vas a decir que no ha habido un cambio y que ahora no hay hegemonía de ciertos instrumentos del gobierno, no del Estado, sobre los medios de comunicación, sobre las instituciones, en 11 años? Pero, Marco, yo quiero ir al tema jurídico, constitucional. Si Evo Morales renunciara a ser presidente unos meses antes, que es una opción que habla en el MAS, renunciar unos meses antes a la presidencia, ¿puede directamente volver a ser candidato a la presidencia o tiene que mandar otro recurso al Tribunal Constitucional, tiene que recibir una aprobación del Tribunal Supremo Electoral, del Congreso o de la Asamblea? ¿Cuál sería el procedimiento? Mira, constitucionalmente no debería ir, no, porque la prohibición constitucional es evitar que haya monopolio del poder. ¿Cuándo hay monopolio del poder? Cuando un órgano o una persona concentra poder. Ya pues 10 años, Wilson, 10 años de gobernar ya es mucho tiempo. Y la Constitución dice no va. Constitucionalmente no debería ir. Que no. No podría haber. Se postula. Por ningún se presenta como candidato después de haber renunciado 6 meses. Bueno, ¿quién le impediría? ¿Tendrían los opositores que quejarse al Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el procedimiento? O al defensor del pueblo. Ya. Pero en este caso el defensor del pueblo está ya permeado. ¿Pero el defensor puede decidir en los temas? No, pero puede presentar una acción. O pueden quejarse al Tribunal Constitucional. Como han presentado sus acciones, debes tú haberte enterado también que han presentado, cuando el MAS presentó esta acción, ellos presentaron varios, les han rechazado. Sí. Por eso admitieron. ¿Quién define la interpretación de la Constitución? El Tribunal Constitucional, y ahora por esa ley que te digo de aplicación normativa y el decreto, la declaración constitucional, también la Asamblea Legislativa. Entonces Evo Morales puede en este momento consultar al MAS, ¿no es cierto? Consultar, se puede hacer, está legitimado, consultar al Tribunal Constitucional. Me equivoco, perdón, a veces. No me equivoco. Puede consultar al Tribunal Constitucional del MAS, al Tribunal Constitucional Plurinacional, y preguntarle si es válido que él, renunciando 3 meses antes, pueda habilitarse formalmente como candidato. Y el tribunal, interpretando la Constitución, le puede decir, sí señor, claro que es totalmente válido, pase usted, ¿no? Ese sería el procedimiento. Ahora, los 3 meses ya es cosecha, puede ser 4, puede ser 5, puede ser una semana, como, no, tiene que ser más de 3 meses. Porque yo creo que el ciudadano se tiene que dar cuenta, ¿no? O sea, Wilson, es lo lógico, lo racional, hasta el sentido común. Tú quieres volver a postularte, eres presidente de los periodistas en Chuquisaca, has ejercido 10 años, vas a renunciar 3 meses antes y con eso vas a querer habilitarte otros 10 años más. O como el ejecutivo de la prensa de Bolivia, que no convoca a Congreso y listo, sigue nomás prorrogado. Y el resto también. Wilson, o sea, es que es contagioso. Es contagioso. La otra salida, que Evo Morales sea candidato a vicepresidente y otro a la presidencia, eso no necesita ninguna aprobación de nadie. Exactamente. Esa es otra. Pero para eso tendría que renunciar el presidente, o estando como presidente puede postularse simultáneamente a vicepresidente. Eso dice la Constitución. El presidente y vicepresidente no necesitan renunciar 3 meses antes. Todos los demás mortales sí, pero ellos no.
ellos automáticamente pueden, Evo Morales puede ir de vicepresidente, puede llevar otro presidente, no siempre García Linera, pueden ir, cambiar, hacer el enroque que nosotros conocemos y válidamente habilitarse. Pero estas son alternativas políticas, Wilson, ¿ya? Entonces yo lo que trato de decir ahora es, la Constitución prohíbe el monopolio del poder. Una nueva repostulación por cualquier vía de Evo Morales vulnera el principio de prohibición del monopolio del poder y vulnera la Constitución. Pero lo digo yo, un triste mortal profesor de Derecho Constitucional, hasta ahí. Quien tiene la última palabra, lamentablemente en este caso, es el Tribunal Constitucional Plurinacional. Y digo lamentablemente porque el tribunal sí está influido por el Poder Ejecutivo. Entonces, y volveremos a la actual realidad. Vamos. Presentado ese recurso abstracto de inconstitucionalidad, correcto, que el Tribunal Constitucional diga, adelante, corre, habilita a Evo Morales, Álvaro García Linera, gobernadores y alcaldes a que se repostulen. No hay dónde más quejarse, ni pararse de cabeza, ni ir a la Corte Interamericana. Ya no hay más nada que hacer. En Bolivia nada más queda el camino de la Corte Interamericana, el largo camino, ¿no es cierto?, de presentar la demanda ante la comisión la estudia, la evalúa, la acepta o la rechaza. Entonces, en el mejor de los casos la acepta 1 año o 2 después, la manda a la Corte, y la Corte en el mejor de los casos 3 o 4 años o 5 años después recién la resuelve. Para eso ya Evo va a estar ejerciendo su tercer mandato, su 4. Entonces, ese es el esquema que tenemos, o sea, constitucionalmente, Wilson, o sea, sin ser abogado, yo creo que el ciudadano se da cuenta que la Constitución nos protege a nosotros de quienes ejercen el poder. O sea, eso es mentira de que los derechos del presidente, el presidente tiene todo el poder para hacer valer sus derechos. Nosotros somos los protegidos por la Constitución. Y para protegernos a nosotros, dice, no va a haber, ¿no es cierto?, monopolio del poder. Y parte del sistema de prohibición del monopolio del poder, ¿no es cierto?, es prohibir la reelección indefinida. Si hubiese un ciudadano que puede ser reelegido indefinidamente, estamos rompiendo el principio de prohibición del monopolio del poder. Es decir, todas las alternativas que tú me has planteado que se están dando ahorita son políticas, no son constitucionales, porque constitucionalmente se debería respetar tal cual es y tal cual está la Constitución actualmente. Y ni siquiera tendríamos que estar pensando en una tercera reelección y las formas. Todo lo que están planteando, Wilson, incluso la acción abstracta de inconstitucionalidad, son alternativas políticas porque ya hemos quebrado la Constitución. Son, desde mi perspectiva constitucionalista, son anticonstitucionales. Quieren y buscan la forma de cambiar la Constitución ilegalmente, de modificar la voluntad del constituyente. Y como no pueden, o tal vez sea otra alternativa, convocar otra asamblea constituyente, convocar otro referéndum, una ley interpretativa de la asamblea. ¿Hay tiempo para ello? ¿Hay tiempo? ¿Todavía hay tiempo? ¿Cuándo serían las elecciones? ¿El 2019? Venezuela, Wilson, ha convocado en 2 meses, ya 3 meses, su asamblea constituyente está plenamente funcionando ahí, ha convocado elecciones dentro de los estados, ¿no es cierto?, ha convocado elecciones municipales y ya están, o sea, pero políticamente es viable. Suponiendo que en 2 meses se puede convocar una asamblea constituyente, o sea, después se tiene que ir al referéndum. Sí, tendría que irse. Todo por eso digo, si se convoca asamblea constituyente, acabamos en el referéndum. Si se convoca referéndum, es repreguntar al pueblo lo que ya le han preguntado. Pero para eso tienen que ir con las firmas. Se puede habilitar a través de sus 2/3 con la Asamblea Legislativa, fácilmente se pueden emitir convocatorias. Entonces, Wilson, las alternativas políticas no son 4, son 20 y más. O sea, ¿no?, que tienen opciones políticas. Las alternativas políticas para vulnerar, para cambiar el espíritu de la Constitución, para hacerle la gambeta a la previsión de la Asamblea Constituyente, para modificar la voluntad de nosotros, del pueblo soberano, siempre van a existir. Los ex constituyentes del MAS dicen que en la Constituyente ya se hablaba de la reelección indefinida. Claro, pero no se la aprobó, pues, Wilson. No, o sea, nosotros hemos votado, tú también. Oye, más del 60%.
el referéndum para aprobar la Constitución. Yo hasta Oruro he ido. Ya, muy bien, pero has votado. Pero no sirvió de nada. Aquí se reunieron, hubieron víctimas, muertos, fueron a Oruro, y de nuevo en cuatro paredes en el Congreso resolvieron que iban a la votación. No sé si eso era constitucional. Pero el tema es que el pueblo, casi con el 70%, 67% del pueblo boliviano le dijo sí a esta Constitución tal cual está. No pueden decir, no, en la Asamblea se hablaba de eso. Nosotros hemos aprobado los artículos que la Constitución actualmente, los 411 que nos han presentado, esos los hemos aprobado y esa es la voluntad del pueblo. Y eso tendría que respetarse. Pero lamentablemente lo que se está haciendo con todas estas acciones, recursos, idas y venidas, Wilson, es ver la forma de vulnerar esa voluntad del pueblo que está en la Constitución. Y sobre este tema específicamente está también en el referéndum. Pero además usted me dice que están atrasados los opositores, que las acciones deberían haberlas empezado hace 4 años. Hace 4 años. Pero bueno, en último caso, Wilson, si hacemos una lectura constitucional, ¿podría el Tribunal Constitucional aceptar el control de constitucionalidad, aceptar el control de convencionalidad y establecer que sean reelectos indefinidamente los gobernadores, los consejeros departamentales, los alcaldes municipales, pero no podría y no tiene esa potestad del Tribunal Constitucional de cambiar la voluntad del pueblo soberano? Es decir, si estoy entendiendo bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional puede decir que vayan a la reelección gobernadores, alcaldes, concejales, pero presidente y vicepresidente no, que ya viene un referéndum. Exactamente, porque ahí está lo que se llama el blindaje, ¿no es cierto?, de legitimidad. Entonces estoy pensando que el MAS pudo haber presentado este recurso en vez de ir al referéndum y entonces ahí había más posibilidades jurídicas. Claro, porque en este caso, para cambiar la voluntad del pueblo, no lo va a hacer 7 magistrados, no lo van a hacer. Pero dice que solo necesitan 4. 4 pueden hacer. Sí, tienes razón, es simple mayoría, ¿no? Yo mayoría absoluta de 7, 4, igual estamos en las mismas. Pero 4 personas no van a cambiar, no tienen la potestad, la atribución de cambiar la voluntad del pueblo soberano. Por eso te digo, hasta en esta tramoya política tan enredada que está la situación política, ¿no es cierto?, el Tribunal Constitucional tendría que, si quiere, declarar en este caso, inaplicabilidad por inconvencionalidad de todas las normas de la Constitución respecto a reelección de gobernadores, de asambleístas, consejeros y alcaldes, pero no podría tocar el 168, por lo que hemos dicho, porque el 168 ya está y ya ha sido definido por la voluntad del pueblo soberano. Eso se llama blindaje de legitimidad. ¿Cómo se cambia el 168? Con otro referéndum, no más. Suponiendo que el Tribunal Constitucional Plurinacional le da la razón al MAS en todo, en este recurso abstracto de inconstitucionalidad, en todo, o sea, ¿se cambiaría la Constitución? ¿Habría una nueva redacción? ¿Cambia el 168 más? ¿Y esa redacción la definiría el Tribunal Constitucional Plurinacional? ¿O diría, les dan la razón en todo y definan la redacción en el Congreso? ¿Cómo sería? Ellos tendrían que declarar primero inaplicable, ¿no es cierto?, por inconvencionalidad, todas las normas que de alguna manera obstruyen la reelección indefinida, el 168 incluido. Ya. Digo otra vez, incluso forzando mucho la Constitución, aceptando que el tribunal pueda tocar por vía de interpretación las otras normas, porque ya lo ha hecho. Hasta ahora el tribunal, porque ya lo ha hecho Wilson, o sea, la interpretación, cambiar la Constitución por vía de interpretación, ya lo ha hecho en el TIPNIS, ya lo ha hecho en la Ley de Aplicación Normativa, lo ha hecho, el mismo CUSI ha participado en esas sentencias. Pero lo que no ha hecho el tribunal hasta ahora, y no creo que se anime a hacer, no es cierto, yo no conozco un tribunal que haya hecho eso, es cambiar por vía de interpretación la voluntad del pueblo soberano. Es decir, yo te cambio el 168, de acuerdo, pero, ¿no es cierto?, si el 168 ya ha sido ratificado por referéndum, el tribunal no puede tocar ese artículo, no tiene esa potestad. Para cambiar el 168 tendría que haber otro referéndum o por vía de la Asamblea Constituyente que también va a ratificar un referéndum. Reitero,
El tribunal puede tocar todos los artículos de la Constitución, excepto el 168, que ya ha sido ratificado por el pueblo boliviano. Entonces, puede decir hay reelección para todos, pero para presidente y vicepresidente no. No puede hacerlo. No puede hacerlo. No tendría que hacerlo. Mi querido Mario, me pidió un microfonito, ¿me puede prestar? No sé si estamos saliendo con buen audio. ¿Todo bien? Préstame nomás al otro, no sea malito, por favor, así, por si acaso se corta, seguimos con esto. Después del 3 de diciembre, ¿cree que usted que salga este fallo del Tribunal Constitucional, antes de su vacación, han dicho, el 13 más o menos? Pero había una salida que sugiere don Carlos Valverde. A ver. Y él dice, tienen que pedir que se excusen los actuales magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional después su recusa. ¿Y con qué argumento? Él dice, hay muchos argumentos, pero uno de los principales es que están denunciados por el propio MAS, que tiene en el Congreso mayoría, y entonces, pero tampoco han pedido eso. Por ahí sale mañana, va a ser tarde si piden la recusación. ¿Cómo ve eso? Tienen la obligación, Wilson, los magistrados de excusarse. No se reconoce en el derecho procesal constitucional, no se reconoce la figura de la recusación. ¿Y eso se excusan de buena fe o alguien tiene que decir, hey, excusarse? En realidad, si no se excusan los magistrados voluntariamente, yo veo que estoy denunciado por quien está demandando, ¿no es cierto? Y hay conflicto de intereses, por tanto yo me voy a excusar. Ya. Tendría que hacerlo, pero si no lo hacen de buena fe, la parte, aunque no existe esa figura de la recusación, puede pedirles que se excusen. Pero no lo van a hacer. Eso. Ya tendrían, en el primer momento, Wilson, no sé si los primeros memoriales ha presentado también la oposición, hay que reconocer, se ha preocupado al final, pero se ha preocupado, han presentado varios memoriales, creo que 4 o 5, pero el tribunal les ha rechazado de plano, les ha dicho, ustedes no tocan pito, aquí no son parte, no son nada. Tal vez ahí les han pedido que se abstengan de conocer el caso, que se excusen. Porque había pedido que se excusen antes. En el primer momento. ¿Antes de la admisión? En la primera actuación del tribunal. Eso dice la norma. ¿Para la admisión? Para la admisión. Si no lo hicieron, es convalidar, pero de todos modos te digo, el tribunal les ha rechazado sus memoriales. Entonces, hay que ver, Wilson, el tema de la injerencia, la influencia, el poder que tiene en este momento el instrumento político del MAS, que ha alcanzado con sus tentáculos a todas las instituciones públicas, ¿no? Dale 5 años o 10 más al MAS y te aseguro que vamos a estar como en México con el sistema de partido único, ¿no? Entonces, eso es lo que la Constitución prohíbe. Pero lamentablemente siempre hay formas políticas de tratar de vulnerar la Constitución. Y en este caso, pues, se están aplicando no una, sino varias de ellas. Cualquier dato puede sacar el Tribunal Constitucional. Tú me decías el 3 de diciembre. El 3 son las elecciones. Yo creo que por una estrategia política, para no descontentar más al sufrido pueblo boliviano, nosotros que les servimos para votar, ¿no es cierto?, no van a sacar la sentencia sino cuando hayan concluido las elecciones judiciales. Es decir, después del 3. Después del 3. Aunque más es una semana más. Es una semana más. Que esté devaluado el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es que sería un golpe duro para el MAS, ¿no es cierto?, que triunfe el voto nulo o que los ciudadanos no voten por sus candidatos, ¿no? Hay que reconocer que hay buenos candidatos, tengo compañeros, amigos, juristas reconocidos, pero ninguno me va a decir, oye, yo estoy aquí solo por mis méritos, ¿no es cierto? No, están ahí porque tienen la aquiescencia, tienen la bendición del partido en función de gobierno, si no, no estarían entre los elegibles. ¿Por qué se va a hacer el tema de estas poquitas semanas? Por eso te digo, primero la elección judicial y luego nos salen con el fallo que va a convalidar, me parece, la reelección indefinida. Hoy en el programa, y pasábamos por la radio, Mario Espinosa y Juan Carlos Monroy hablaban con la señora Uriona, que es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, y le preguntaba, ¿y el voto nulo? Usted está haciendo campaña por los candidatos, que es la opción del voto válido, pero el voto blanco y el voto nulo
también existen, no es pecado votar blanco y nulo. No, nosotros no podemos hacer campaña por el nulo. Yo entiendo que no es necesario que sea campaña por el voto blanco o nulo, porque el ciudadano sabe y que entre sus formas de participar, porque es un derecho, pero también es un deber. O sea, si no participas vas a ser objeto de sanción. Pero podemos participar, como el voto es secreto y nuestra voluntad, nuestra libre determinación, la autonomía de la voluntad, podemos marcar por uno, por dos, podemos poner el nulo, podemos pintarles bigotes a los candidatos, no sé. Esa es la decisión, la opción que uno tiene. Lo que no... Por eso no se está informando ni el Tribunal Departamental ni el Tribunal Supremo. Está implícito, sería positivo, Wilson, que informen. Pero lo que no pueden hacer, y me parece que están queriendo hacer, es prohibir que la población, en este caso la oposición, haga campaña por el blanco o por el nulo. Entonces, ¿cómo le van a negar al ciudadano, porque es la sociedad política organizada también la oposición, la posibilidad de informar a la población sobre las formas válidas de votación? O sea, tú decías, están haciendo campaña por los candidatos y nadie hace campaña por el nulo y el blanco. Yo te digo, la Corte, el Tribunal Supremo no está obligado a hacer campaña por el blanco o por el nulo, pero sí a informar. Está informando poquito, pero lo que no puede hacer es prohibir que los ciudadanos, nosotros nos organicemos y difundamos, ¿no es cierto?, nuestras ideas para que la gente también se dé cuenta que tiene la opción del voto blanco y el voto nulo. Ahí también ves injerencia del órgano ejecutivo. Marco, no sé si esto corresponde o no, pero hay ya un candidato por el Beni eliminado. Ah, sí, sí. Y hay muchas denuncias. Katy Oriona dice esta mañana, la próxima semana los tribunales electorales departamentales van a sacar las resoluciones sobre esas denuncias. Wilson, honestamente, ¿hay o no hay campaña? ¿No te han llegado papelitos? ¿No te han llegado videos en las puertas? Se hace campaña, se está haciendo campaña. A ver, que la Corte vaya a las imprentas y vean cuántos trípticos, cuántos volantes. Ese es el otro tema. Si es delito, también debería hacerse requisas a las imprentas, ¿no? Por parte de la Fiscalía, el Ministerio Público, y saber cuáles son las imprentas que están inscribiendo esos... Hay una campaña abierta, o sea, no somos tontos, nos damos cuenta. Hay una campaña, están haciendo campaña, ¿no es cierto? Pero ¿tú crees que la Corte va a eliminar a los candidatos? ¿Se va a arriesgar a...? Pero aún ya lo han eliminado en el BEN, y ese ya es un antecedente. ¿Por qué le digo? Porque Katy Oriona dice... los tribunales electorales departamentales tienen que iniciar un proceso y ellos sacar una resolución y después pueden apelar al Tribunal Supremo Electoral. Pero en el Tribunal Electoral Departamental han recibido denuncias, no sé si están procesando o no, la han presentado al Ministerio Público. ¿Ya no van a hacer otro? Permíteme dudar otra vez de la imparcialidad del Tribunal Supremo Electoral, de los tribunales departamentales, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia. Permíteme dudar de la imparcialidad de varios canales de televisión, de varios periódicos, de varias radioemisoras. ¿Por qué? Porque ya hay injerencia del órgano ejecutivo. Tenemos dos candidatos, uno al Tribunal Constitucional, Hurtado, y otro al Tribunal Supremo, Pastor Mamani, que tienen denunciado por campaña. Están además, no solo por campaña, tienen procesos. El Estado, ¿no es cierto?, el más reclamado ha dicho, como en el caso misiles chinos, han cometido prevaricato. Estos señores que están denunciados por la Procuraduría, por lo menos no formalmente, por prevaricadores, están como candidatos. O sea, se están haciendo la burla de nosotros, de los ciudadanos. O sea, Wilson, no necesita uno ser constitucionalista ni ser jurista para darse cuenta que hay una hegemonía. Hay una hegemonía del poder. El partido en función de gobierno ya tiene tentáculos en todas partes. Y si no frenamos esto, tenemos la oportunidad de ir a votar, ¿no es cierto? Es la única forma en que el pueblo puede expresar su descontento, el voto. Que le vaya bien, Marcás, y me dice por qué va a votar. Sí, claro. No sé si eso es campaña o no. No, yo voy a votar. Quédense con la duda. Hay que ser responsables, ciudadanos responsables. Circuito electoral. Informate primero, informate mejor. En Capital FM.
Se impuso el principio de autoridad. Los micreros acatan el plan de reordenamiento vehicular. Después de muchas décadas, tenemos una ciudad segura y ordenada. El plan de reordenamiento vehicular permite a los ciudadanos desplazarse con mayor facilidad por las calles del centro y del mercado campesino. Sucre, ciudad segura y ordenada. Iván, el alcalde de todos. Expo Sucre Internacional. Jueves 9, Noche San Mateo, con popcorn. Gravedad cero. ¿Cómo te gusta a ti? New Crisis Band y la extraordinaria presencia de... Toda la música de Grietos del Futuro la vas a tener jueves 9 de noviembre en la Expo Sucre. Viernes 10, Noche Paseña, Zona Pública, Andy los Bros, Sin Ley. Pienso que quiero volver. Y el ritmo inconfundible de Fandango. Eres tu juguete preferido en tu vida. Sábado 11, Noche Francesa y lo mejor de la Sonora Dinamita. Esta es la última vez. Domingo 12, Noche de Clausura. Código Rojo. Y cerramos la feria con A Banda Sombra. Desde Santa Cruz saluda a Banda Sombra. La Expo es de Sucre. Circuito electoral. ¿Cuánto tiempo ha dejado el raque, de la raqueta, todo de esos tiempos me estoy acordando? Muy buenas noches, estimado Wilson, un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, hemos cambiado un poco la actividad de lo competitivo, ahora a la planificación, a la actividad pública, pero siempre en el área del deporte. Pero antes no era tan serio, ¿no? Bueno, ¿se ha vuelto serio o bastante trabajo por las cámaras? Sí, bastante trabajo y ha sido un día realmente muy agitado. Hemos estado toda la mañana en el Palacete, entre reuniones de evaluación. Hay unas evaluaciones muy profundas que se está haciendo al interior de lo que es el gobierno municipal y también haciendo algunas tareas que nos encomendaron las autoridades superiores para ir avanzando en este tema de la postulación de Sucre como sede de los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud. Sigue seriecito, pero a ver, ¿se acuerdan de algunos amigos de aquellos tiempos? De todos. A ver, ¿de cuáles? ¿De qué época? ¿no? de la época de los buenos rackets, a ver. La gente con la que comenzamos, Mario Durán, que tenía su racket en el parque. En el parque era. Ahí. Ya tanto íbamos que al filo nos daba. Exacto, éramos caseros. Claro, ¿no? Y además pocos, ¿no? Y éramos éramos pocos también. Sí. De la familia Bernal, estimado Wilson, de ellos no me olvido jamás, porque en lo personal, cariño especial a esa familia que vivía en la calle Potosí. Allá aprendimos a jugar racquetball en una cancha con piso de cemento. Entonces queda ese recuerdo percedero, ¿no? Después había otro racket por la calle Tarija. Creo que calle Tarija. El Olimpia, no me acuerdo. Sí, el Olimpia, pero antes del parque nos fuimos a Los Haces, en la Mancésped, en el mercado campesino. Después se creó el Pícolo. El Pícolo también. Después un racket Nogales acá en la calle La Paz. Sí, que sigue. Sigue. Y después ya fueron creciendo, ahí viene y hartos premios también, ¿no? En Chuquisaca sacaba premios. Sí. ¿Y ahora cómo estamos? ¿Sacamos premios en racket? Sí, racquetball de Chuquisaca están 3 atletas en el campeonato mundial juvenil de racquetball en Estados Unidos. ¿Gonzalo? No, juvenil. ¿ya? Sí, hace una semana y media les entregamos un material en nombre del gobierno municipal y por supuesto esperemos que les vaya muy bien allá. Después de las 7 de la noche lo conoce, ¿no? A Luis Gutiérrez del Radio Sport en las emisoras que tenemos. Habló con el alcalde. Desde Cali, Colombia, ¿no? No, Santa Marta, Colombia. Sí. Estaba contentísimo el alcalde, inclusive mandaron algunas fotos. También había ido don Santiago Vargas del Consejo Municipal. Y había buenas noticias. Porque anteayer estuvo
don Wilber Ramos, aquí en el programa nos dijo, el día viernes a las 10 de la mañana se instala, mientras los paseños, porque aquí hay dos cositas, ¿no? Nosotros estamos pugnando, o estábamos pugnando, por los Juegos Deportivos Bolivarianos de la Juventud, los primeros, y La Paz pugnaba por los de mayores, pero para el 2021, pero es difícil que digan a Bolivia el 20 y también a Bolivia el 21, entonces les hemos primereado, creo. Sí, porque además el alcalde Iván, y esto Wilson ya lo podemos ahora contar a todo el público y a todo el pueblo de Sucre, el alcalde Iván hizo gestiones desde la semana pasada de manera directa con el presidente Evo, y ya se preparó estas semanas atrás. Se mantuvo un perfil muy bajo porque ya por experiencias no es bueno difundir cuando uno está preparando una propuesta, una postulación de sede, porque también con justo derecho otras ciudades hermanas también quisieran ser sede, ¿no? Entonces no es fácil estar ya desde el principio manejando a través de medios, sino había que hacer ese trabajo logístico. Y como te decía Wilson, el alcalde Iván habló el sábado, por ejemplo, cuando el presidente Evo estuvo en la inauguración de la FEXPO, ya sobre este tema. Y por la responsabilidad y la importancia que significa este proyecto deportivo, el presidente todavía hizo las consultas necesarias, porque por supuesto se va a requerir un apoyo económico del gobierno nacional, y estuvo hace 2 días en Potosí, nuevamente el alcalde Iván, hablando con el presidente, y ahí ya se tuvo ya la aceptación del respaldo gubernamental central. Del Estado boliviano para que Sucre sea la sede. No es el 2019, es el 2020, ¿no? 2019. Ah, 2019. ¿Cuáles serían las fechas? Pasado el segundo semestre, por lo siguiente, el 2019 también se tiene los Juegos Panamericanos, Juegos Deportivos Panamericanos en Lima, Perú. Entonces se tiene que trabajar primero para que no se cruce con esa actividad que es gigantesca, y también para evitar el cruce o la superposición con eventos de carácter internacional, como mundiales, por ejemplo, que manejan las federaciones internacionales en nuestra área sudamericana. Entonces hay que definir todavía las fechas o el mes exacto, digamos. Me comentaban, bueno, primero, ¿cuántos votaban esta mañana en Santa Marta? ¿Cuántos votos habían? No, tienen que votar la asamblea de la ODEBO. De la ODEBO. ¿No? Entonces son los países bolivarianos. ¿Cuántos son? Son 6, pero no hay una votación en este caso. Porque Sucre es la única ciudad que es postulada. Lo que sí teníamos que tener muchísimo cuidado en que Sucre cumpla con los requisitos y la normativa que solicita la ODEBO. Pero eran 6 son los que definen. Claro, son los miembros del comité ejecutivo. Porque en este caso no votaron porque era la única opción. Claro, pero si hay una votación, lobby, ¿no? Claro. Uno de los 6 puede decir, mi país también va a presentar. Exactamente, no, pero además, independientemente de cuántas ciudades hubieran sido las postulantes, hay que tener cuidado de cumplir con la normativa, porque también la gente puede no aceptar esa única postulación, ¿no? Si no la ve conveniente, si no es una postulación seria, y por eso creo que lo más atinado ha sido el viaje del alcalde Iván, ¿no? Porque él, con la capacidad, con el conocimiento que tiene de manejo en este tema más bien de escenarios internacionales, él ha podido expresar y seguramente con su exposición convencer a los miembros votantes de la ODEBO de que Sucre es una ciudad confiable, viable, para poder ser sede de un evento internacional de tanta magnitud, y que además va a tener una implicancia tan grande en nuestro país, porque hablamos de juegos plurinacionales, nivel secundario, por ejemplo, gente ya jovencita. Vamos a hablar al año de los Juegos Sudamericanos en Cochabamba, y después de Juegos Bolivarianos de la Juventud. Entonces vamos a estar con muchísima actividad en el ámbito del deporte, estimado Wilson. ¿Cómo fue? Esta mañana a las 10 empezó, puntuales. ¿A qué hora se supo? ¿A qué hora comentaron en Sucre? Esta mañana se reunió la ODEBO, pero la sesión donde se tomó la decisión de sede fue en horas de la tarde. El mensaje que tenemos de la confirmación, por ejemplo, del presidente Marco Arce del Comité Olímpico, marca las 5:35 de la tarde. Y minutos después también recibimos ya el llamado del alcalde. Nosotros estábamos en una actividad, todo el gobierno municipal, estaban los secretarios, directores,